Esta es la noche en que el orgullo se pagó con sangre. Adrien Broner, el niño mimado del boxeo, invicto y arrogante, creyó que Marcos Maidana era solo un don nadie, hasta que un gancho izquierdo lo tiró al infierno. Como un campeón que rapeaba insultos y grabó videos hot días antes de la pelea, terminó arrastrándose en el ring, golpes ilegales, un árbitro acusado de trampa, y el golpe traicionero que casi daña al chino tras la campana. Aquí está la verdad que Broner quiso esconder. La noche en que el boxeo escupió en la cara de los favoritos, y un humilde argentino le robó el alma al nuevo Mayweather. ¿Crees que lo viste todo? Ni cerca. El 14 de diciembre de 2013, el Alamodome de San Antonio era un hervidero. En el aire flotaba esa electricidad única que precede a las grandes noches de boxeo. Pero esta vez había algo más, una mezcla de expectación y un deseo casi palpable de ver caer a un ídolo de pies de barro. Adrien "The Problem" Broner, con apenas 24 años, llegaba como el invicto campeón welter de la AMB. Su récord era impecable, 27 victorias, 0 derrotas, 22 knockouts. Ya había conquistado títulos en 3 divisiones y su boca era tan rápida y dañina como sus puños. Imitaba a Mayweather en su defensa de hombro, en su estilo de vida ostentoso, pero sobre todo, en su capacidad para generar odio. La gente pagaba por verlo, sí, pero muchos pagaban con la secreta esperanza de verlo perder. Broner era un espectáculo andante. Llegaba a las conferencias de prensa con aires de superestrella, se grababa tirando dinero, e incluso tenía la costumbre de pedir que le cepillaran el pelo en el ring tras sus victorias, como si ni siquiera hubiera sudado. Para esta pelea, su desprecio por el retador era evidente. Marcos "el Chino" Maidana, argentino, 30 años, era el polo opuesto. Un hombre de campo, de pocas palabras, rostro adusto y mirada profunda, pero dentro del ring se transformaba. Su récord también imponía respeto: 34 victorias, 3 derrotas y unas manos que parecían rocas, con 31 knockouts en su haber. Maidana no hablaba inglés, y Broner, cruelmente, se burló diciendo que le pegaría tan fuerte que hasta aprendería inglés. El estadounidense lo veía como un escalón más. Maidana comete muchos errores, no está a mi nivel, esta pelea solo es el comienzo, fanfarroneaba. Las casas de apuestas reflejaban esa confianza. Broner era favorito 5-1. Parecía una noche de trámite para el campeón, una defensa más antes de seguir su camino hacia la cima libra por libra. Pero Maidana, entrenado por el astuto Robert García, no era un simple costal. Venía de noquear a Josecito López y tenía un historial de arruinar fiestas a favoritos, como hizo con Víctor Ortiz años atrás. Su estilo era pura agresión, un fajador incansable, con un volado de derecha temible y ganchos al cuerpo demoledores. No era el más técnico, pero su corazón y su pegada eran innegables. Voy a pelear con mi corazón y pegarle muy fuerte, fue su simple promesa, sin bravuconadas. En Argentina, era un héroe silencioso. Para esta pelea, llevaba la esperanza de un país en sus puños. El escenario estaba listo. El showman contra el guerrero silencioso. El talento técnico contra la fuerza bruta. La arrogancia contra la humildad. Sonó la campana y el guión esperado se hizo trizas en segundos. Maidana salió disparado de su esquina como un toro. No hubo estudio, no hubo tanteo. Fue una embestida pura. Un torbellino de golpes buscando demoler al campeón desde el primer instante. Broner, sorprendido, intentó refugiarse en su defensa de hombro, sonreír con suficiencia, pero la sonrisa parecía más una mueca nerviosa. Un volado de derecha del chino lo sacudió violentamente apenas en el primer minuto. El campeón sintió el poder, y entonces, en medio de ese caos inicial, ocurrió lo impensable, lo bizarro. En un clinch, al separarse, Broner se colocó brevemente detrás de Maidana y realizó un movimiento pélvico, un empujón de cadera simulando un acto sexual, un gesto obsceno, una burla inaudita en medio de un combate por el título mundial. Los comentaristas quedaron mudos. Maidana, enfurecido, sintió la falta de respeto, pero no pudo responder en el momento.
La semilla del rencor quedó plantada. Ese primer round fue una declaración de intenciones del argentino. Había venido a pelear, no a ser un espectador del show de Broner. El segundo asalto comenzó con la misma furia. Maidana seguía presionando, lanzando bombas. Y entonces llegó un gancho de izquierda largo, curvo, que encontró el mentón de Broner con una precisión demoledora. El campeón se fue a la lona. Por primera vez en su carrera profesional, Adrien Broner besaba el suelo del ring. El alamodome explotó. Maidana levantó los brazos, saboreando el momento. Broner, aturdido, con la mirada perdida, logró ponerse en pie antes de la cuenta de 10, pero el daño estaba hecho. La invencibilidad se había resquebrajado. El resto del round fue una agonía para Broner, abrazándose desesperadamente a Maidana, sujetándolo del cuello, usando tácticas al borde del reglamento para sobrevivir a la tormenta. La sonrisa había desaparecido por completo de su rostro. Ahora solo había confusión y la cruda realidad del poder de Maidana. El problema estaba, irónicamente, en serios problemas. Los siguientes rounds vieron a Maidana bajar un poco el ritmo infernal, consciente de que no podía mantener esa intensidad durante 12 asaltos. Broner, mostrando destellos de su innegable talento, empezó a usar el jab, a conectar algunos contragolpes, especialmente ganchos al cuerpo que parecían frenar momentáneamente al argentino. La pelea se emparejó por momentos, pero había una sensación constante. Broner boxeaba, Maidana buscaba destruir. El campeón cometía un error táctico crucial. Se quedaba demasiado estático, sin usar el movimiento lateral, convirtiéndose en un blanco más fácil para los volados impredecibles del chino, que a menudo encontraban huecos por encima de su guardia. Robert García le gritaba a Maidana desde la esquina que siguiera presionando, que no dejara respirar al campeón. Y entonces llegó el octavo round, el asalto que definiría la noche. Cuando parecía que Broner podía estar encontrando su ritmo, Maidana volvió a apretar el acelerador. Una andanada de golpes culminó con dos izquierdas brutales, un gancho al cuerpo que dobló a Broner y casi simultáneamente otro gancho a la mandíbula. Broner volvió a caer, segunda caída. El invicto, el bocón, el autoproclamado rey, estaba de nuevo en la lona, humillado ante miles de personas. Se levantó, visiblemente afectado. Maidana fue a rematarlo. En el forcejeo, tratando de amarrar, Broner recibió un cabezazo de Maidana. Aquí vino otra controversia. Broner se desplomó de nuevo, agarrándose la mandíbula, haciendo gestos exagerados de dolor. Permaneció arrodillado. Luego se fue a una esquina neutral, tomándose varios minutos. El público, oliendo teatro, lo abucheó sin piedad. ¿Estaba realmente tan herido? ¿O intentaba ganar tiempo, enfriar a Maidana, o incluso buscar una descalificación? El árbitro Lawrence Cole finalmente le descontó un punto a Maidana por el cabezazo, pero le ordenó a Broner continuar. Ese respiro, esa pausa dramática, quizás evitó el knockout en ese mismo instante. Un columnista escribiría después con sarcasmo que Broner merecía un Emmy por su actuación. El noveno fue un calvario para Broner. Maidana, oliendo sangre, lo castigó sin piedad. Combinación tras combinación llovía sobre el campeón, que apenas se sostenía en pie. Sus piernas parecían de plomo, sus manos no respondían, tambaleaba, amarraba, pero se negaba a caer por tercera vez. Chicos, necesitamos que te unas al equipo para llegar al KO de los 100,000. Cada suscriptor es un golpe hacia la victoria. Dale a suscribir y activa la campanita. Muchas gracias. Mostró corazón, hay que decirlo, pero estaba recibiendo una paliza monumental. Solo el cansancio acumulado evitó que Maidana lo rematara en ese round. Al sonar la campana, Broner caminó a su esquina como un fantasma, con la mirada vacía. Los rounds finales, los llamados rounds de campeonato,
fueron una prueba de supervivencia para Broner y de administración inteligente para Maidana. El argentino sabía que tenía una ventaja enorme en las tarjetas gracias a las dos caídas. Boxeó con más cautela, sin arriesgar innecesariamente, pero respondiendo con poder cada vez que Broner intentaba una remontada desesperada. Broner tiró golpes más por orgullo que por efectividad. En el último minuto del último asalto, en un gesto desafiante, Broner invitó a Maidana al centro del ring para intercambiar golpes finales. Maidana aceptó brevemente y cerraron la pelea a puro golpe, para el delirio del público. Sonó la campana final. Ambos levantaron los brazos, pero solo uno lo hacía con la convicción de la victoria. Maidana sabía que había hecho más que suficiente. Broner quizás se aferraba a una esperanza milagrosa o a la posibilidad de una decisión localista, pero la paliza había sido demasiado evidente. La espera de las tarjetas fue tensa, pero corta. Michael Buffer tomó el micrófono. Las puntuaciones fueron 115 a 110, 116 a 109 y 117 a 109. Todas para el retador por decisión unánime y nuevo campeón mundial welter de la AMB, Marcos el Chino Maidana. El Alamodome estalló en júbilo. Maidana era alzado en hombros por su equipo, la bandera argentina ondeando, su rostro normalmente impasible ahora roto por una sonrisa de pura emoción y alivio. Había logrado la hazaña, había silenciado al Bocón, había conquistado América, pero mientras la celebración argentina estaba en su apogeo, la cámara buscaba al campeón caído, y aquí llegó el último acto de la humillación. Adrien Broner, con el rostro hinchado y la mirada perdida, no esperó la entrevista. No felicitó al vencedor. Simplemente se bajó del ring y emprendió una rápida retirada hacia los vestuarios. La multitud, al percatarse, desató una furiosa lluvia de abucheos. Y no solo eso, vasos de cerveza, refrescos, objetos no identificados empezaron a volar desde las gradas, impactando cerca o sobre él y su séquito de seguridad. La imagen era desoladora. El hombre que se creía invencible, huyendo bajo una lluvia de basura líquida y desprecio popular. La caída no había sido solo física sobre la lona. Era una caída moral, estrepitosa, pública. La noche en que Adrien "The Problem" Broner fue noqueado, derribado 2 veces, burlado por su propio gesto antideportivo y finalmente bañado en cerveza mientras escapaba, quedó grabada a fuego en la memoria del boxeo. El problema finalmente había sido resuelto.